Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy quiero comentar con vosotros sobre ese tema tan de moda que es la conspiración y los conspiranoicos, muy presentes en las redes de youtubers, muy activos estos individuos con toda suerte de imaginación y de teorías y de ideas chabacanas, con toda suerte de intoxicación de la mente de los más desprevenidos, de los más crédulos, de los más ignorantes y de los más desinformados, que simplemente pues se ponen a escuchar, a ver vídeos y leer historias conspiranoicas. Bien, esto de la conspiración, de las conspiraciones, de los conspiranoicos, es un hecho cultural, es el resultado de una cultura. Es muy viejo, es algo muy viejo. Bueno, no es tan viejo en lo que tiene que ver a la masificación popular, o sí, o tal vez sí, porque se pueden encontrar ejemplos en otros tiempos, en otros momentos, con relación a esto. Las conspiraciones políticas y las conspiraciones económicas son un hecho real que perdura hasta hoy, hasta nuestros días. Hoy mismo, se pueden estar produciendo conspiraciones políticas y económicas. Conspiraciones políticas como que un ministro de Interior llame a su homólogo catalán y planifiquen escuchas a determinados opositores políticos, ¿vale? Investigaciones a determinados opositores políticos, o que dentro de un mismo partido, con un grupo, una de las familias mafiosas de ese partido político, investiguen la vida privada de miembros de su propio partido, no ya de los opositores políticos, sino investigar y buscar. Querer entrar en una guerra, y para justificar esa guerra y apropiarse de las colonias de un estado, como era el gobierno español, poner una bomba en un buque, en un barco propio, hundirlo, acusando a ese otro país de haberlo hundido, el Maine, para entrar en la guerra de Cuba contra España y acabar, pues eso, quedándose con Filipinas, con Cuba, con lo que eran las colonias españolas. O para entrar en una guerra, pues permitir el bombardeo en una base tuya de un enemigo del que no previenes a tus propios hombres, como fue Pearl Harbor, o el hundimiento del acorazado en la bahía de Tolkien, para entrar en la guerra, creo que fue Vietnam, lo que sirvió como Camboya, Vietnam, lo que sirvió como excusa para intervenir militarmente, ¿no? Y eso, si nos retrotraemos a lo largo de la historia, conspiraciones de unos reinos contra otros, en fin, la conspiración es legendaria en los tiempos. Es algo muy antiguo, pero las conspiraciones reales, situadas en el entorno de una serie de personas
en un tiempo concreto, en un momento concreto y con unos objetivos concretos. Es decir, personas con nombres y apellidos en una situación concreta, en un periodo histórico concreto, en un país concreto y en una situación social, política, económica y cultural concreta. Quiero explicar, para que entendáis cuál es el fenómeno que llega a las masas, cultural, el fenómeno conspiranoico con el que se llega a las masas. Y quiero explicarlo desde el hecho en sí de la cultura, de cómo algo acaba siendo cultura de masas. Entonces, en la cultura, cuando se analiza la cultura, el hecho de la cultura en sí, se estudian tres estadios, tres situaciones concretas, que en inglés les dan un nombre, pero como yo apenas sé inglés, 4 palabras, pues lo voy a explicar en castellano, y así no peco de erudición y tal. Está el acto de la creación artística, ya sea un pintor, un compositor, un escritor, un ensayista, un pensador, que origina una corriente filosófica o que crea un estilo pictórico o artístico, o dentro de ese estilo crea una obra de arte. Un cuadro, una obra teatral, una ópera, está ese momento, ¿no? El momento de la creación, del creador de la idea, sea la naturaleza que fuere de la idea. Como he dicho, pintura, escritura, ensayos, obras dramáticas, teatrales, narrativa, en fin, el momento de la creación de la idea. Entonces, ese es uno de los estadios de la cultura, el momento en el que el creador plasma su creación. Luego viene un segundo momento, que es el de, vamos a llamar, ¿cómo llamarlo? Sí, el momento de la erudición, el momento en el que... Ay, es que no quiero pecar, pero bueno, el momento de la élite consumidora de esas ideas, ¿vale? Por ejemplo, el momento en el que una obra de teatro se está representando en un teatro. Entonces, todos los aficionados al teatro van al teatro y ven esa obra de teatro, esa obra creada literariamente, dramática, llevada ahí, ¿no? Se presenta ante el espectador teatral, ¿vale? O un cuadro, uno ha creado el cuadro y va a una galería de arte, o a un museo directamente. En realidad la fase de sí, o a un museo directamente. Entonces están aquellos que consumen habituales, las personas habituales, que en un tiempo era una élite, en un primer tiempo eran una élite habituada al consumo de la cultura. O como por ejemplo una ópera que se representa, o si no es ópera, una pieza musical que la representan músicos para pues un grupo reducido de personas, ¿no? O bueno, un concierto musical. Bien, entonces está, digamos, el momento de que no llega todavía a la masificación social, que no llega a la masificación de masas. Pero ahí, digamos, ese momento de un consumo erudito, por decirlo, es que lo llevan
a ese tema, ¿no? Pero al momento en el que una serie de personas que consumen habitualmente cultura, consumen esa cultura, ese acto creativo, ¿no? Y luego está un tercer momento, que es cuando eso ya llega a las masas por completo, llega a todas las masas sociales. Por ejemplo, imaginaros una pintura, un cuadro, no sé, Las Meninas, yo qué sé, o este de los dos tíos dándose con la cachiporra de Goya, por seguir con otro autor, no sé, cualquiera, ¿no? O el retrato de Van Gogh impreso en el mantel, o en la servilleta, en las servilletas, o en las tazas donde tomas el colacao, o impreso en un póster, de estos que te pegas en la pared, ¿no? Entonces ahí entras ya en una forma en la que del momento de la creación de la idea al momento del consumo de masas, cuando llega al consumo de masas, esa idea ha sido masticada, muy digerida, ha empezado a ser viciada, se ha empezado a viciar, ha empezado a coger vicios, ha empezado a degradarse, ese acto queda en algo más vulgarizado, en algo, y puede contener elementos que vician el contenido, que vician por supuesto la idea original, que vician el contenido que se le quiere dar a esa idea, ¿no? No sientes, ¿no? Imagino que si entras en la Capilla Sixtina y te pones a mirar hacia arriba el techo y ves en fin, la obra de Miguel Ángel, y allí in situ a estar tomando un café y ver allí el famoso dedo de Dios tocando al hombre y tal, y no sé qué, pues se trivializa mucho, ¿no? Quiero decir, se trivializa, se vulgariza e incluso se degradan los conceptos en relación con las obras originales, en ese proceso, ¿no? Entonces son como esos tres estadios de la cultura. Y cuando eso llega al consumo de masas, por ejemplo, estás viendo la televisión, mirad, una cosa que yo observé, las manifestaciones en la calle, las primeras manifestaciones del 15, las primeras asambleas que se organizaban en la Puerta del Sol, los primeros colectivos, las primeras comisiones de trabajo que se organizaron en la Puerta del Sol durante el 15 de mayo. Ese momento mágico, creativo, social, creativo de toda la sociedad, pensándose, reflexionando su realidad y lo que estaban viviendo, implicados directamente ahí, ¿no? A acabar de ese proceso, a acabar de una manera despreciando, desprestigiando, degradando todo eso en esa misma asamblea para anunciarte que contrates la línea de Telefónica o una línea móvil nueva, un Vodafone, lo que sea que se llame, ¿vale? No quiero entrar en temas publicitarios, Entonces, esos conceptos, esos grandes conceptos de la implicación y tal, verlos degradados, convertidos en anuncios publicitarios para promocionar un elemento de consumo, cuando en las asambleas
uno de los temas que se trataron fue el consumo responsable, el consumo de cercanía, el consumo de aquellos productos que más cercanos y más cotidianos, a que una gran marca emplee eso, lo degrade y sirva eso como anuncio para la publicidad, para su propia publicidad y su beneficio. A ver si soy capaz de... Yo creo que me estoy explicando bien. Bien, pues todo esto de la cultura, vamos a llevarlo a esto de los conspiranoicos y de las conspiraciones, sabiendo que se producen auténticas conspiraciones. Os voy a hablar de eso, de conspiraciones, pero reales. No sé si habéis escuchado hablar alguna vez de la operación Noche y Niebla. Si en algún lugar habéis oído hablar de la operación Noche y Niebla. Bueno, la operación Noche y Niebla, llamada decreto en alemán Nacht und Nebel, fue un decreto con unas directrices que se firmaron el 7 de diciembre de 1941 por un mariscal alemán, y eran directrices para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich, el Tercer Reich, o las fuerzas de ocupación en los territorios ocupados. ¿Qué hicieron con esta operación Noche y Niebla, que se inspiraba en una ópera de Wagner? Lo que pretendían con esto era la represión y la eliminación física de todos los opositores políticos, opositores políticos al Tercer Reich alemán. Se llevó incluso a asesinar a presos de guerra que estaban protegidos por la Convención de Ginebra. Aquellos presos caídos en combate, o se aplicó en todos los territorios ocupados con las resistencias, con la resistencia francesa, con la resistencia belga, con la resistencia finlandesa, noruega, con todas las resistencias, todos los que se organizaron contra la ocupación alemana. Estas operaciones tenían como intención hacer desaparecer físicamente a los opositores políticos o a la resistencia armada contra el Tercer Reich. Bien, y lo hacían no dejando huella, no dejando... El objetivo de esta directriz era que si hemos detenido a un miembro de la resistencia francesa o de la resistencia belga o de la resistencia polaca en cualquier lugar que lo hubiéramos pillado, no dejaríamos constancia de que este individuo o esta individua, esta persona, había sido detenida, iba a ser conducida a un campo de concentración. Había uno que los concentraba además con las consonantes N, Nacht und Nebel, noche y niebla. Y niebla por aquello de la ocultación, y de noche, sabéis que de noche era el momento favorito para sacar a los judíos o a los opositores, a los que habían estado vigilando. La noche era el momento preferido para actuar, la noche era el momento preferido para la detención. Como hoy día la policía se presenta en tu casa a las 3 de la madrugada, cuando estás durmiendo, y te detiene. Por regla general, como regla general. Afortunadamente yo viví una excepción, me detuvieron a la salida de mi casa de día, no se presentaron en mi domicilio de noche. Bueno, pues esta operación Noche y Niebla, que eran las directrices aplicadas por el Tercer Reich para la represión y eliminación física de los opositores políticos, para provocar desapariciones forzadas de personas, que no eran ya los judíos a los que se llevaban a los campos de concentración, eran
eran comunistas, socialistas, anarquistas, todos aquellos que de alguna manera se organizaron contra el régimen del Tercer Reich. Bueno, pues como sabéis, cuando cayó la Alemania nazi, evidentemente os quiero dejar esto. Esto fue una conspiración de Estado, una organización criminal desde un Estado para violar, entre otros derechos y entre otras leyes, la Convención de Ginebra que Alemania había firmado. Así Alemania hacía desaparecer incluso a presos de guerra, a soldados británicos que caían en suelo alemán, soldados estadounidenses que caían en suelo alemán, en vez de ir directamente a campos de prisioneros de guerra. Muchos de ellos los eliminaron, los asesinaron físicamente. ¿Vale? Además de todo, sobre todo esto se pensó para la oposición política del Tercer Reich. Bueno, pues todas estas prácticas, todas estas prácticas que los nazis llevaron a la práctica, las recogieron los Estados Unidos de Norteamérica y se llevaron a cabo en todo el cono sur de América, en lo que es América del Sur. Los llamados vuelos de la muerte, conocidos de Argentina, o las llamadas medidas de contrainsurgencia, que todas ellas, veréis, hay una escuela en los Estados Unidos que se llama la Escuela de las Américas, donde los militares, dictadores, sus generales, sus coroneles, sus comandantes han pasado por la formación de la Escuela de las Américas. Y se llevó a cabo una operación que fue la Operación Cóndor en América Latina, en el cono sur, sobre todo de América. Era la coordinación de acciones de mutuo apoyo entre las cúpulas militares y regímenes dictatoriales de toda América del Sur. Y ahora vais a ver: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. De Venezuela tengo pendiente Venezuela, os voy a presentar ese vídeo como paradigma de la geopolítica del caos y de la realpolitik, de lo que significa eso de la realpolitik. Pero hoy quería hablaros de esto. Entonces, la Operación Cóndor fue esa coordinación que tenía objetivos muy claros. Esta coordinación implicó directamente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con torturas, traslado de países, si te pillaban a un argentino o a un uruguayo, se lo podían llevar de un país a otro y serían los militares de ese otro país los que se encargarían de asesinarlo y hacerlo desaparecer. Era una coordinación criminal de Estado, una conspiración real y auténtica, la Operación Cóndor. Entonces, seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con torturas, traslado de países, detención y muerte de personas consideradas subversivas del orden instaurado, del orden militar que habían instaurado, de sus dictaduras militares, a veces disfrazadas de democracias, o de personas contrarias al pensamiento político ideológico no compatible con el gobierno de los Estados Unidos. Todas estas estrategias
fueron estrategias de terrorismo de Estado, el terrorismo del Estado, el auténtico terror contra la propia población, el terror contra la propia población de tu propio país para restringirles su libertad de expresión, hoy día mucho más refinados. Aquí, por ejemplo, en España, en nuestro maravilloso Hispanistán, con la ley Mordaza, con las multas, con las sanciones económicas y con meter en prisión a quienes manifiesten ideas en Twitter, en las redes, en YouTube, en la calle, en los desahucios, en el stop desahucios, todos aquellos que se oponen al régimen y al sistema establecido. Aquí no es una dictadura militar, pero las calles están militarizadas por policías. Ahora mismo hay policías armados con metralletas alrededor de las vías de Murcia, ejércitos de policías armados con metralletas para impedir el ejercicio de libre manifestación de la sociedad civil contra un proyecto que les asquea y que generará los beneficios no para esa sociedad en Murcia, una sociedad que se organiza contra unas medidas de los gobernantes y los gobernantes les responden con palos, con multas, con torturas en la calle y con policías armados con metralletas para custodiar esa vía del tren, que no puedan la sociedad civil cortar esa vía del tren en sus legítimas expresiones de libertad de expresión y de manifestación. Veréis que las ideas pueden ser, las prácticas del terrorismo de Estado pueden ser muy explícitas, llegando a la eliminación física, al asesinato físico, o muy sutiles, pero al fin y al cabo cumplen ese mismo objetivo de represión de la libertad de expresión de los individuos. Estos son conspiraciones. Os voy a hablar de una conspiración y de un terrorismo de Estado vivido aquí en este país, veréis. Era el domingo 15 de enero de 1978. Domingo 15 de enero de 1978. El sindicato de la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores, que había sufrido una larga represión durante largos años por el régimen fascista y criminal, hoy día sus herederos ideológicos y sanguíneos, deciden en nuestro país contra nuestras vidas, siguen decidiendo en nuestro país contra nuestras vidas. Bueno, pues el día 15 de enero, ese domingo, se organizó la CNT, una manifestación en Barcelona que fue masiva. Acudieron cientos de miles de personas que por primera vez pudieron ondear sus banderas en rojo y negras en las calles, al aire, por primera vez, y se juntaron cientos de miles de anarquistas en Barcelona para protestar. ¿Sabéis por qué? Hicieron una gran asamblea, una masiva manifestación de anarquistas en las calles de Barcelona. Y protestaban, y era para manifestar su voluntad de estar en contra de los pactos de la Moncloa que dieron lugar a esa maravillosa transición que nos han vendido, en la que Carrillo formaba parte de esa firma de esos pactos de la Moncloa.
Los comunistas estuvieron ahí encantados de participar de toda esta movida de la Constitución del 78, sosteniendo y manteniendo a la monarquía y los sistemas del antiguo régimen. Los sistemas del antiguo régimen. Sabéis que el Tribunal de Orden Público sigue en pie, con la audiencia nazi, con Z, ONAL, y con sus jueces allí de la Audiencia Nacional, juzgando hoy día a opositores políticos, condenándolos y llevándolos a la cárcel. No los hacen desaparecer tirándolos de un avión en medio del mar. De momento. Se nos juzga y se nos lleva a la cárcel. Bueno, pues los sistemas del Estado, la policía del Estado, los servicios de inteligencia del Estado, como no podían soportar que los anarquistas dieran una firme voluntad de vida y de oposición a ese régimen, a ese nuevo régimen que continuaba conspirando con el antiguo régimen, decidieron poner una bomba en la cafetería, en la sala Scala, que era la sala más famosa entonces de espectáculos en Barcelona, en la sala Scala. Y pusieron una bomba de la que acusaron a los anarquistas. Fue un montaje, un atentado de esos que se llaman de falsa bandera, de terrorismo de Estado, Estos son conspiraciones reales, que unas, el ideario creado en unas, ha inspirado a otras. La operación Noche y Niebla del Tercer Reich inspiró las acciones de la operación Cóndor, a su vez del atentado terrorista de Estado, donde asesinaron a 4 personas, los servicios secretos españoles y la policía española, en el caso Scala. Bueno, pues hasta aquí, para que, bueno, pues todo esto, eso sí quería decirlo antes de hasta aquí, todo lo que son datos reales, que se pueden investigar, se pueden constatar, se pueden estudiar, de las conspiraciones, llegan pasando por todo ese filtro de mentiras y de degradación y de mezclar unas cosas con otras, a esos conceptos de la conspiranoia que sintetizan en que anarquistas, comunistas, feministas, porque tenía la intención de leer un artículo, pero lo voy a leer, lo dejo para el siguiente capítulo. La cuarta ola del feminismo ya está aquí, para aportar datos reales, concretos, de quiénes son los creadores, quiénes fueron las creadoras, porque en realidad son creadoras, las creadoras del feminismo, las creadoras del feminismo, de las diferentes olas feministas, de los consiguientes enfrentamientos entre feminismos y feminismos. Pues quiero leer un artículo de lo más interesante que sintetiza muy bien la idea que tenía, porque parece ser que a muchas personas, incluso personas que están en la lucha contra los poderes del Estado, no terminan de ver claro, no terminan de comprender la naturaleza real de lo que es el feminismo y les estorba o les molesta. Porque nuestra mente está colonizada. Tenemos una mente y unos idearios completamente colonizados en el peor de los casos por
la cultura popular de masas, que como os he pretendido explicar, degrada muchos conceptos, degrada muchas ideas, degrada mucho pensamiento, y además hay un peligro cierto, es un peligro cierto, de degradar las luchas feministas y las razones, de fagocitarlas por parte del sistema. Escuché a un pibe razonar que porque todos los medios de comunicación se habían hecho eco de las manifestaciones masivas del día 8 de marzo, la huelga feminista, porque todos los medios de comunicación se habían hecho eco de eso, eso significaba que todas las mujeres que habían salido a la calle habían salido manipuladas y aborregadas por el mismo sistema. Para que veáis cómo la ignorancia a veces es muy atrevida. Y sin negar que siempre el sistema tiene la intención de fagocitar, de degradar toda respuesta, toda crítica, toda acción crítica, todo pensamiento crítico contra las lógicas internas de este sistema que se nos impone a todas. Sin negar eso, no se puede aceptar pensamientos tan absurdos como ese, porque los medios del sistema también reaccionan a determinados fenómenos masivos. Ha sido un fenómeno masivo que el trabajo de 400 o 500 mujeres durante todo un año, reuniones, asambleas, horas dedicadas durante un año a organizar las huelgas del 8 de marzo, la huelga feminista, y que salieran millones de mujeres a la calle y conseguir ese fenómeno en sí, ese fenómeno en sí, que es millones de mujeres saliendo a la calle con unos planteamientos de contestación al sistema patriarcal de machismos tan interiorizados, y más en un país como el nuestro, como el español, tan machista, tan machirulo, tan patriarcal, y responder y contestar a todas las agresiones y a todas las violencias que sufren las mujeres. Bueno, pues ahora sí que lo dejo aquí para que todo esto sirva para reflexionar, para ayudarnos a entender, y para... Joder, que me encantaría crear en muchas y muchos ese mismo espíritu inquieto que yo tengo de búsqueda y análisis de la realidad, de búsqueda y análisis de los conceptos, del porqué. O sea, vamos a ver, nos están diciendo desde toda esa cultura popular de masas conspiranoicas que los comunistas y los anarquistas han sido creados por ese gobierno en la sombra, y el feminismo y las ideologías del género forman parte de lo mismo, porque quieren destruir el núcleo familiar y la seguridad familiar de la familia macho y hembra, y hijos y pequeñuelos que tengan por allí correteándolo, ¿no? Esto es cierto, ¿esto de dónde viene esto? ¿De dónde vienen las ideas que pensamos? La colonización que tenemos de ideas, ¿cuál es el origen de esas ideas? ¿Por qué pensamos lo que pensamos?
¿Por qué aceptamos lo que aceptamos? Porque soy quien soy. ¿Quién soy? Pues eso. Venga, para todas y para todos, de todo corazón, salud y anarquía.